esta charla. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Hola, ido? Alejo, feliz de estar acá otra vez contigo. Yo Yo soy estoy más feliz, yo fan, también voy a hacer así, yo también voy a hacer así. fan número uno de este hombre. Qué belleza. Un saludo pues para todos los que van llegando, Gabriel Jaime, Mónica, Ana María Tobón, Patico Rodríguez, Cándida Yasmín. Bueno, ahí tenemos una cantidad de gente que se nos va uniendo. Y qué rico verte, Marce, cómo te coge este año, cuéntanos a ver cómo va la cosa. Alejo, muy bien, aprendiendo de muchas cosas del alma, aprendiendo a ser feliz con lo poco, aprendiendo a agradecer la dificultad, aprendiendo a compartirme sin esperar nada. Es un 2023 que me da mucha paz en el corazón. Así comenzó estos primeros días del año. Epa, ya me dio envidia de la buena, qué rico, ¿ah? Sí. Qué bueno, excelente me parece y estoy muy contento de verdad de tenerte por aquí otra vez como invitada. Marce, pues yo creo que todos la conocen, es terapeuta respiratoria, experta en técnicas de respiración. Yo me muero de la envidia cuando de pronto veo que publica por allá sus videos nadando bajo el agua, haciendo como 204 kilómetros sin... Y me encanta porque yo sé que nos va a enseñar técnicas y cosas muy apropiadas, pero Marce, en estos días, conversando con Jaiber en uno de nuestros live, estamos haciendo algo en lo que hemos llamado Cerebros sin Límites, para no dejarnos de sorprender por las maravillas que tiene nuestro cerebro y todo lo que eso implica. Hablábamos y te mencionábamos y dijimos, es que Jaiber dice, hay alguien que trabaja con la respiración, una chica que se llama como de Respira más bien, y ya, pues claro, Marta ha sido nuestra invitada, y entonces precisamente ya habíamos hablado al final del año, Marcelo, para tener este espacio de encuentro, y por supuesto, qué más momento apropiado para este en el que veníamos hablando del cerebro, y por eso me pareció el complemento súper ideal para lo que venimos haciendo. Así que, Marce, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué tiene que ver la respiración con el cerebro? ¿Cómo afecta ese cerebro la respiración? ¿Qué decir? Mira, yo hace mucho tiempo hice un entrenamiento virtual con un médico que es maravilloso y él decía, el cerebro todo el tiempo escucha los pulmones. Y eso a Epa. mí me quedó como grabadito eh, y lo recuerdo mucho. Todo el tiempo le estamos hablando a nuestra mente cómo ejecutamos las cosas con el cuerpo, nuestro rostro, nuestra postura, y ahí está involucrada la respiración. Entonces es como ser muy conscientes de la forma como estamos respirando, porque es el mensaje que le estamos llevando todo el tiempo al cerebro. Hay algo muy lindo que sucede y que lo anclábamos, este mensaje también hay que pegarlo al corazón. Y es cuando yo cambio el ritmo respiratorio, cambio el ritmo cardíaco y estoy mandando una información distinta a mi cerebro. Claro. Lo he dicho en muchos posts, en muchas, digamos, situaciones, y es que el control de la mente lo tiene la respiración. Yo puedo modular esos pensamientos, yo puedo tomar control de esa mente que a veces es tan inquieta cuando la anclo a mi respiración, siento cómo entra, cómo sale el aire y digo, estoy en el presente, estoy en el aquí y en el ahora, respiro y no necesito nada más, lo más vital para vivir es el aire. Y cuando somos conscientes de ello, uno dice como, puedo respirar, Cierto. ya, es un milagro. ¿Cómo no ser conscientes de ese acto tan lindo? Entonces, hay mucha tela por cortar, pero qué rico empezar de esa manera. Y Me es que parece todo el perfecto. tiempo nuestra mente está escuchando los pulmones. Mira, yo recuerdo muy claro que cuando en algunas ocasiones de niño yo llegaba un poquito ofuscado a la casa por cualquier cosa, lo primero que me decía mi papá era, a ver, mijo, respire, ¿sí?
y casi que le estaba diciendo, bueno, mire, la relajación que usted vaya a tener en este momento, la capacidad de atender lo que tenga que atender en este momento, depende de su respiración. Y en efecto, uno empezaba a respirar calmados, es que, y ya se empezaba a dibujar esa sonrisita ahí, y entonces se da uno cuenta que en verdad ya había una herramienta muy interesante, muy sencilla, de la que todos disponemos y que muchas veces no nos damos cuenta. Resulta, Marce, que hay una estructura, eso lo aprendí mucho después en mi medicina, que se llama el locus ceruleus, en esa zona del tallo del cerebro, y en esa parte del tallo cerebral está representada, digamos que eso que se consideraba como el área específica de la respiración y donde está el bulbo raquídeo. Y claro, es súper importante porque si hay una lesión ahí seguramente vamos de respirar, pero resulta que hay muchas áreas que están comprometiendo esos. Recuerdo muy especialmente que a ese locus ceruleus lo controlaba al mismo tiempo una especie de complejo muy grande que se llama el de Botzinger, y ese complejo le avisa al resto del sistema, hey, ¿cómo estás respirando? Estás muy agitado, debes mejorarle un poquitico, y precisamente de eso depende gran parte de la fisiología del cuerpo. Entonces, ¿cómo decirle a la gente, venga, maneje y aprenda a manejar su respiración, porque eso no es solamente una cosa de instinto y de supervivencia? Qué bueno que tocas precisamente esa zona del cerebro, porque nuestro impulso respiratorio está definido por la concentración de CO2 en sangre. El gas que exhalamos es el CO2, o dióxido de carbono. Y es en el tallo cerebral donde se mide las concentraciones de CO2 y envía el impulso para respirar. Entonces, la vida nos ha llevado a respirar más rápido y más superficial. Y escuchen esto, nos hemos desacostumbrado al CO2. Entonces, cuando hay alguna situación que implica un aumento del metabolismo, y llamemos a eso como queramos llamarlo, ejercicio, estrés emocional, eh, estrés laboral, lo que hace es que estoy generando más CO2 de manera interna, y si yo estoy desacostumbrada o desacostumbrado al CO2, mi respiración va a estar más agitada, voy a respirar más de lo que debería respirar. Entonces yo no sé si de pronto has escuchado como la retroalimentación de los pacientes que han venido, que han pasado por acá. Es que mi mensaje es: aprendamos a respirar despacio, tomémonos un espacio para hacerlo despacio, porque el estilo de vida que llevamos nos ha hecho más sensibles al CO2, y eso desencadena las respuestas de estrés. Claro. Porque entonces tú decías como ahorita el tema del agua, y es que eso hace el agua con nosotros, eso hace el agua con el cuerpo. Cuando yo hago 50 metros debajo del agua, estoy acostumbrando a mi cuerpo a esa respuesta del CO2. Y eso toma tiempo, así como toma tiempo desadaptarse, toma tiempo adaptarse y acostumbrar a estos receptores del en sangre. Entonces, es un concepto que puede ser, ¿me escuchaste ahí? Que Sí, sí, sí. es Que un se perdió un concepto, momento. es un concepto que puede ser complejo de entender, pero, pero que no es nada más que concentraciones de un gas que permanece en el cuerpo, que hay que sacarlo en cierta proporción, pero que yo no puedo sacarlo de manera exagerada, yo no me puedo desacostumbrar al CO2. De hecho, no sé qué van a decir mis colegas y algunos neumólogos, y es que para mí ahí está gran parte de la solución del asma. Es que Sí, si yo acostumbro a mi cuerpo a mejores niveles de CO2, los bronquios no se tienen que cerrar para contener la salida del CO2, porque eso es lo que pasa en el asma. Los bronquios se cierran para decirme, hey, estás respirando demasiado. Entonces se cierran, y aunque yo tengo la sensación de ser de aire, a mí se me está moviendo la pantalla, se me va cayendo, la sensación de aire, y entonces no puedo respirar, y respiro más rápido, y es muy difícil como de cerrar ese ciclo. Pero
hay que miles de estrategias para nosotros poder regularnos, sacar esos espacios para respirar despacio, aumentar los tiempos de inhalación y exhalación, contener la respiración. Creo que es mi último post de ayer. Dime cuánto tiempo puedes contener la respiración y te diré cuánto puedes autogestionar tu emoción. Porque químicamente estoy acostumbrado, acostumbrada a mejores niveles de CO2. Tal cual. Mira una cosa que a mí me llama mucho la atención, Marce. Cuando nosotros éramos bebecitos, nacimos con un tipo de respiración abdominal de manera natural. Si uno observa a un bebé recién nacido, generalmente su respiración es abdominal y eso implica que está activando ese músculo tan impresionante y tan necesario. Me encanta el comentario de Andrea aquí, humanos para Ale, hacer. yo quiero poner un reto aquí bien interesante. Esto está muy chévere. Aquí hay una flechita que muchas personitas envíen ya este contenido a otros que lo Eso, necesiten, asma, alergias, ansiedad, pánico, bueno, los que están pasando por una situación compleja, estrés, lo que crean que esto les puede servir, ya, compartan ahora esa flechita a otra persona para que también de pronto al final saquemos un espaguetito para preguntas y hagamos esto súper claro, interactivo, que claro. siempre ha sido muy dirigido. Entonces creo que chévere empezar por acá Me a, parece a súper tu recomendación. interactuar. Me Súper. parece súper tu recomendación. Bueno, te decía entonces que nacemos con esa respiración abdominal en la que de forma natural se mueve el diafragma, que es ese músculo que separa el tórax del abdomen. Pero con el tiempo, eso me encanta, con el tiempo, espérate, yo quito los comentarios para que lo vean bien. Entonces, resulta que ese musculito que está tomando ahí Marce empieza a subutilizarse y empezamos a tener una respiración mucho más torácica y nos perdemos gran parte de esa oxigenación para nivelar ese CO2 del que nos estaba hablando Marce. Pero entonces la pregunta, Marce, es ¿por qué dejamos de usar el diafragma? Alejo, mira, yo antes de responderte esa, quiero que vengo y lo cojo y lo toco, y el título de esta charla es muy linda y es esa sincronicidad de nuestro cerebro. Y es que el diafragma tiene una conexión muy estratégica con la columna vertebral. Debajo de la respiración están mis órganos digestivos, estómago, páncreas, por detrás las glándulas suprarrenales, colon. Pero hay una cosa muy linda y es que, y esto es anatómicamente igualito, la puntica del corazón se marca en el diafragma. Entonces, esa respiración alta y superficial que acabas de describir, ¿por qué nos quedamos con esa respiración alta? Está muy ligada también a nuestras posturas, porque vamos muy hacia adelante, estamos mucho tiempo sentados, ya no caminamos igual como caminábamos antes. Entonces lo que se pierde es la flexibilidad, no solo del diafragma, sino también de los músculos en general respiratorios. Vamos perdiendo capacidad respiratoria y con ello vamos perdiendo también energía vital. Yo estoy convencida de que si todos nos entrenáramos en ejercicios respiratorios, aumentaríamos la longevidad por más de 100 años, sobradísimos, sobradísimos. Qué Entonces maravilla. ahí voy como anclando algunas de las respuestas y es, pasamos mucho más tiempo sentados, las emociones, la postura, eso hace que se pierda flexibilidad del diafragma, del resto del conjunto de los músculos respiratorios y nos quedamos respirando con una parte muy chiquitica de los pulmones, que es la parte superior. Claro. Ahora, eso desde la mecánica en general, pero hay algo que a mí me cala mucho y es las emociones. Todo el tiempo estamos en un estado de lucha, huida o escape y esa respiración alta. Esta respiración alta y superficial me pone en ese modo de defensa todo el tiempo. Y como no tenemos la suficiente formación en emociones, nos quedamos anclados respirando de esa manera. Y se vuelve lo natural y se vuelve lo normal. Entonces, todo el tiempo estamos en Yo estoy feliz porque esto está como en 180 personas, o sea, que sean 200 en este live porque esto está muy bueno. Nos quedamos respirando de esa manera alta y superficial todo el tiempo. Y aquí Alejo para algo súper interesante y es que
si esta es mi normalidad, estado de Sí, lucha o claro. huida, hay algo que empeora mi situación, yo no tengo cómo salir de ese estado y me Ujú. quedo permanentemente en ese estado de lucha o Anclado, huida. claro. Pero si yo soy consciente y hago mi práctica respiratoria y me estiro y sé que es desde el abdomen y saco esos minuticos para respirar conscientemente, correctamente, cuando hay algo afuera que me saca de mi normalidad, yo siento que cambió mi respiración y ahí tomo el control y me regulo y digo, voy a, voy a concentrarme en mi respiración y afuera la situación va a ser distinta, voy a tener una mejor respuesta, voy a evitar una mala decisión, voy a evitar una discusión, voy a ser más compasivo con el otro, voy a hacer, bueno, Y entonces, infinidad de mira, cosas que pasan por la mente. mira que ahí estás diciendo una cosa bien interesante y cuando tú tocas el tema de las emociones, yo no puedo evitar meterme un poco en los conceptos de la sinergética, porque nosotros decimos, bueno, lo que está infradiafragmático representa el pasado y lo que es supradiafragmático, o sea, lo que está por encima de ese musculito que nos estaba mostrando ahora Marce, implica la conexión con el presente y con esa conexión al futuro. De tal forma que en un momento determinado, cuando tenemos o perdemos esa conexión con los tres tiempos, obviamente nos quedamos en esa actitud de encogernos, de disminuir esa capacidad de oxigenación y no estamos fluyendo libremente con ese pasado también. Eso significa, hay que sanar el pasado para poder entender que si sanamos el pasado podemos respirar con toda tranquilidad. Eso suena absolutamente elemental, pero fíjense la implicación que esto tiene desde el punto de vista fisiológico. Hay otra cosa importante, Marce, que te quiero preguntar, porque bueno, cuando respiramos y dependiendo de la manera en que respiremos, estamos afectando no simplemente nuestros bronquios y obviamente todo el oxígeno que van a llevar después a todo el cuerpo, sino que, por ejemplo, con cosas concretas a nivel cerebral, que es lo que nos ocupa en el tema de hoy, fíjate que si hay alteración en el lóbulo frontal, entonces vamos a perder gran parte de la creatividad, vamos a perder gran parte de la capacidad de planificar y organizar muchas cosas, vamos a dejar de organizar ese futuro y posiblemente vamos a interferir en la capacidad de atención y memoria en ese momento. Y ni qué decir, si tocamos el hipotálamo, que tiene que ver con el manejo de muchas de las emociones y de cómo esas emociones se expresan en el cuerpo. Y lo propio en el lóbulo parietal, donde normalmente estamos integrando mucha parte de nuestra información, estamos poniéndole musiquita a la vida, estamos gozándola, en fin, todas estas áreas se empiezan a afectar si no hay una respiración adecuada. Alguna vez yo escuchaba que la música hace como una especie de masaje de 360 grados en el cuerpo, en el cerebro, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa música tiene una figurita muy especial en la partitura que se llama pausa. Y que esa partitura inscrita en nuestro cuerpo, manejada la pausa, es justamente el contacto con la respiración y la manera como lo hagamos. Dicho de otra manera, es el pulmón el que genera la pausa. ¿Estamos? Alejo, has dicho un montón de cosas, pero espérame ahí, me sigas, espérame ahí. Cuando hablabas del pasado, lo quiero mencionar porque tuve una consulta muy bella y Margarita me hablaba, Marci, me han pasado cosas muy buenas y me han pasado cosas muy difíciles. Entonces yo decía, Márgara, mira, si tú pones eso y bajas lo malo y subes lo bueno, eso queda neutro. Claro. Mira tu pasado con total neutralidad. Ya pasó, ya no existe, no hay por qué sufrir por lo que pasó hace 10 años. Hoy eso no, físicamente no te está doliendo. Y dices, me dolió en ese momento. Y fue necesario ese dolor para aprender algo que tenía por Pero aprender. espérame un paréntesis ahí pequeñito que es que dijiste otra cosa. Yo creo que vamos a estar en esto porque como que se me aceleró la respiración. Pero es que acabaste de decir una cosa que no quiero dejar pasar. Es cierto, el pasado pasó y ya no se puede modificar, pero sí podemos modificar los significados de ese pasado cuando precisamente acudimos a la respiración, respiramos lenta, pausada, profunda y rítmicamente y de esa manera podemos cambiar el enfoque que teníamos sobre algo que se nos había guardado por allá en el subconsciente y caricaturizar esa imagen para quitarle como esa fuerza, esa carga emocional que tenía.
Total, es un trabajo ahí mental muy bonito que requiere práctica. Yo no estoy diciendo que uno en el pasado y diga, ay, ya no me duele. Ah, me No, yo encanta puedo eso que estás ir, tocando. eso requiere práctica, yo puedo ir y me doy cuenta de esa situación que me dolió, pero la puedo cambiar y la puedo ver con, ay, Claro, claro, tenía que aprender, esto me pasó para aprender esto, eso. ya está. Y eso requiere práctica. Entonces, como que yo siempre les digo, cuando vayan a mirar el pasado, se ponen unas gafitas de amor. Y dicen, ese dolor, ese dolor era necesario, ese aprendizaje era necesario. Bueno, yo estoy muy feliz que esto llegue a 200 personas en este live, así que muchos corazoncitos y compartan en esa flechita de Eso. todo esto que estamos hablando tan especial. Ale, entonces hablamos del pasado y estábamos hablando de algo muy maravilloso que hablabas de el pasado está infradiafragmático y el futuro está supradiafragmático. Desde todo el contexto energético, estos centros energéticos inferiores son energías muy densas, el alimento, el sexo, lo que nos ancla a este plano. Cuando Mm, nosotros somos capaces de transmutar esa energía y llevarlo a los centros superiores, empezamos a traer información de esos subconscientes colectivos y que ahí todo es posible. Esto va a sonar un poquito etérico, pero no es otra cosa que empezar a ser seres creativos, creadores. Entonces empiezan a fluir las buenas ideas, empiezan a fluir la solución de las situaciones, empiezo a conocerme y empiezo a darle estructura a un montón de situaciones que de pronto veía muy complejas. Y es clave la respiración. Cuando yo desbloqueo este movimiento diafragmático y empiezo a darle mucha más movilidad al ujú. diafragma, soy capaz de elevar esta energía que está bloqueada y que está retenida en mis centros inferiores, nutrición, sexo, miedo, raíz, y soy capaz de llevarla a mi corazón, y soy capaz de pasarla por la garganta, y soy capaz de pasarla por la glándula pineal, y soy, wow, o Marce, sea, ¿alguna vez escuchaste esa expresión? Esconda barriga y saque pecho, mijo. ¿y qué tan grave fue? Porque nos bloquearon ese Claro, movimiento. Y yo creo que claro. las mujeres tenemos un poco más ligada esa frase, porque no podemos estar barrigonas y tenemos que estar derechitas y con la barriga metida allá adentro. Y eso no es gratis, que hoy muchas mujeres no disfruten su sexualidad, no disfruten su cuerpo, no, Cierto. y que pongan el placer en el otro. Esta semana lo hablaba, lo decía, o sea, eso es una actividad de compartir y de transferencia energética supremamente poderosa para uno delegarlo a la otra persona. Esto es de Sí. los dos, yo te doy y tú me das. Entonces, este movimiento diafragmático es súper importante desde el abdomen para que seamos capaces de llevar esa energía de esos centros energéticos más inferiores a estos planos más superiores y ser mucho más creativos, ser mucho más, eh, no sé si no resuena mucho esta palabra, pero ser mucho más sabios, Cierto, sabios. cierto. Mira, aquí hay algo muy interesante que dice, mi taller Recolorea tu vida nos está diciendo. ¿Cuántas enfermedades se desarrollan en nuestros niños porque no les enseñamos desde pequeños a respirar de manera natural? En realidad ellos respiran de manera natural, pero miren una cosa que está ocurriendo y aquí yo llamo la atención. Este cuadro es cada vez más frecuente en nuestra consulta. El niño o el adolescente, incluso el adulto joven, que están todo el tiempo con el Xbox, con el Play, jugando los videojuegos estos, y entonces llega un momento en que secretan tanta adrenalina, ahorita Marcelo contaba, que esa adrenalina hace que estemos en un grado de tensión y miren la posición que estamos ocurriendo. Sí, como guardando la nuca y, por supuesto, evitando que respiremos libremente. Ese es el cuello de la tortuga que tiene que esconderse en su caparazón. No es el cuello de la jirafa que sale tranquilamente a mirar por allá hacia afuera, sino que en ese momento lo que estamos haciendo es disparar todos nuestros sistemas de estrés y entonces imagínense lo que eso implica.
Ojo, prevengamos eso, evitemos lo más que se puedan los videojuegos en los niños y en los pequeños adolescentes, porque en verdad estamos generando situaciones estresantes continuas que hacen que ellos pierdan sus propios ritmos. Aquí vamos a insistir mucho en esa palabra y seguramente se van a perder de verdad de respirar la vida. Total. Y ahora, Leo, que, pues qué rico que lo mencionas. Es como si los quisiéramos todos como aislados de lo que en realidad necesitamos. Nosotros Claro, necesitamos, el cuerpo es parte de la naturaleza y cuando estamos todos expuestos a las pantallas, el cerebro está loco y no sabe si es de noche o si es de día. así es. Entonces, ahorita también he tenido un paciente, Benjamín, si la mamá luego ve esto, y es que Benjamín se acuesta a las 10 de la noche como la mamá. Yo le decía, mamá, Benjamín necesita 2 horas más, 3 horas más de sueño porque está creciendo, porque está ganando estatura, porque está en fase de crecimiento y sus requerimientos son distintos. No los acoplemos a los estilos de vida del adulto. Pero como todo el tiempo estamos conectados, entonces los estamos alejando Claro, de los claro. ciclos naturales, luz, oscuridad, que tomen el sol, que salgan a correr, que salgan a jugar. O sea, somos como, a mí me da o sea, es como, ay, yo trato de darme muchas afirmaciones para no entrar en esa mentalidad de qué va a pasar con nuestros niños. Y lo que me digo es, Marcia, tranquila, que todo futuro será mejor, tranquila, que todo futuro será mejor, pero me da mucho miedo lo que está pasando con muchos niños tan expuestos a la conectividad desde Demasiado. tan pequeños. Sí, claro, demasiado. Y ahí es donde de verdad empezamos a romper con lo natural. Es que lo natural es que esos niños estuvieran corriendo y brincando y montando en bicicleta o en patines o trotando y no simplemente jugando con el pulgar y estimulando el mismo circuito neuronal que empezó a atrofiar muchos que dejaron de utilizarse. Así que volvemos a ese llamado de atención porque en verdad encontramos, además, que es un circuito que desarrolla una producción de dopamina que es una sustancia del placer, y por supuesto, de alguna forma puede ser la puerta de entrada después a otro tipo de adicciones mucho más complejas. Así que atención a eso. Marce, cuando respiramos, normalmente empezamos a darnos cuenta, cuando me refiero a cuando lo hacemos conscientemente, de que hay un ritmo que tenemos que volver a alcanzar a través de esa respiración y que ese ritmo, como ya lo dijiste, afecta el corazón, afecta el cerebro, por ejemplo, en el cerebro, como ya lo dijimos también, puede afectar la parte de la atención, de la memoria y por supuesto de la expresión de las emociones. Muchos de nuestros pacientes hoy en día están haciendo lo que se llama la apnea del sueño. Es decir, cuando se acuestan a dormir, resulta que hay un momento en que literalmente al cerebro se le olvida dar la orden para que respiremos de manera adecuada. Esto probablemente, seguramente era así mucho tiempo atrás, pero creo que se ha ido incrementando precisamente por esos niveles de estrés. ¿Cómo desconectar los niveles de estrés del día a día para no tener que llegar a la noche y seguir manejando ese estrés y no poder entrar en eso que se llama el sistema parasimpático de relajación, sino que nos quedamos como con el botoncito pegado en el simpático? Alejo, aquí lo voy a aclarar porque antes habías hablado de la pausa y yo no te puse mucha atención ahí en el tema de la pausa, pero qué rico ampliar un poquito más ese concepto de la pausa, porque si lo vamos a ver desde la música, en la pausa está la clave para que esa música Claro, sea sonora. claro. Y exactamente lo mismo pasa con nuestro ritmo respiratorio. Un ritmo lento y pausado hace que el ritmo cardíaco sea sincrónico, que fue el título de esta conversación. Sincronía entre la mente, entre el corazón, incluso con nuestros movimientos intestinales. Pero aquí te voy a dar algo que vamos a enlazar con el tema de la apnea de sueño. Es que cuando respiramos de esa manera superficial, rápida, nos volvemos arrítmicos. Y ni siquiera pasa solo cuando estamos dormidos. Aquí han llegado pacientes y me dicen, Marta, yo estoy como muy ocupada trabajando en el computador y siento que no estoy respirando, como que me quedo sin respiración y después tengo que tomar el aire. Claro, Y yo, claro, claro, o sea, tu claro. ritmo respiratorio es más, entró en arritmia porque hay momentos en que respiras muy rápido
el cuerpo te dice, hey, no podemos respirar tan rápido, deja de respirar por algunos segundos, tú te das cuenta de que no estás respirando, te asustas y dices, tengo que respirar. Sí, Entonces, eso no solamente pasa, pues digamos que de forma, si estamos conscientes, uno simplemente retoma la respiración, pero el tema del sueño es muy multifactorial. Hay un montón de factores cuando uno va a hablar de apnea de sueño, que creo que es un tema bien interesante y que podríamos ampliar en otra conversación, porque yo disfruto mucho estas me conversaciones. parece muy bien. Aquí hay otra cosa que también es importante, Marce, y es que, Pero espérame, un- Alejo, espérame ahí como para cerrar el tema de la apnea de sueño. Quédate ahí con lo que me quieres ok, decir. Entonces, el tema de la apnea de sueño es muy multifactorial y depende de mi posición, que se estrecha mi vía aérea, depende de la lengua. Si abro la boca cuando estoy dormido, la lengua se queda sin soporte y obstruye la vía aérea. Si tengo cornetes grandes, amígdalas grandes, todo eso obstruye la vía aérea. Hay una reducción del flujo de aire a mis pulmones, una reducción de oxígeno, una reducción de la saturación y de la oxigenación. Y cuando es muy grave, hay una oclusión total de la vía aérea y yo no puedo respirar y me despierto de madrugada súper asustado, asustada, se me montó la bruja y no puedo respirar y no es otra cosa que tu vía aérea se cerró por claro, completo, no hubo oxigenación y lo grave es, no que no haya oxigenación, lo grave es que tú te despiertas muchas veces durante la noche. claro, No tienes un sueño profundo y reparador. Y eso es lo que te va a matar. Si no duermes, te va a llevar a hipertensión, claro. diabetes, un montón de enfermedades. Claro, porque si no estás oxigenando bien, inmediatamente todos tus sistemas de estrés se disparan y le dicen al cerebro, oiga, corran, es que no estamos respirando, nos vamos a ahogar o nos vamos a quedar aquí. Y entonces ahí sí hay mucha gente que se empieza a aburrir de respirar. Y cuando se aburren de respirar, entonces los llaman a calificar servicios, ¿no? Pero hay una cosa también que mencionaste, el exceso de radiación electromagnética para nosotros está asociado con síndromes de pánico. Pero cuando uno mira lo que hay detrás de eso, no es simplemente el exceso de radiación electromagnética, es la activación de todos los circuitos del estrés, precisamente porque estamos frente a una pantalla todo el tiempo y esa pantalla, entre otras cosas, está emitiendo a más o menos 50 ciclos por segundo. Eso es también nuestro sistema de conexión eléctrica nacional y eso hace que también empecemos a producir más ondas beta durante el tiempo del sueño porque las ondas beta, que son las que utilizamos cuando ponemos atención, por ejemplo, a esta charla tan interesante contigo, se mantienen ahí, pero si están activadas durante mucho tiempo, en la noche, en lugar de ir a esas ondas alfa y delta más adelante para entrarnos en el sueño profundo, nos quedamos ahí pegados en ese switchecito. Total, total, Alejo. Y eso es muy bonito porque si nosotros logramos a través de del gráfico de las ondas del cerebro y podemos decir que estaba en fase de sueño REM o fase de sueño no REM, yo puedo modificar esas ondas de forma consciente, despierto a través de la respiración. Y no es otra cosa que esos ritmos lentos, muy lentos respiratorios, que a nivel del corazón bajan el ritmo cardíaco, pero aumentan el magnetismo del corazón. Y entonces es como si esa energía se sincronizara o se anclara al cerebro y yo en esos estados profundos de relajación puedo modificar todo el metabolismo. Es que vas tocando unas cosas que me emocionan. A ver, entonces yo te veo a ti y me emociono, entonces mi corazoncito se acelera y qué rico que estamos aquí con Marce, qué rico que estamos disfrutando este momento, Qué rico que hay 200 personas conectadas aquí. qué rico que ya lo logramos hasta por allá, qué maravilla. Entonces ese corazoncito se acelera y activa una cosa que se llama la variabilidad cardíaca y la coherencia cardíaca, que son tan importantes. Pero mucha parte de esa coherencia está teniendo que ver con nuestra información interior. Es decir, que todos estos movimientos nos están llevando a cómo estamos viviendo nuestra vida, a cómo estamos expresando nuestras emociones. De hecho, quiero hacer aquí una pequeña mención del profe Willes, que sé que nos está viendo en este momento y que me encanta, porque el profe Willes es un maestrazo para explicar una cosa que para mí fue difícil por allá en la Facultad de Medicina,
que fue precisamente todo el tema del endocrino, y yo sé que él goza y resuena con todas estas cosas y lo predica y lo cuenta en su endocrino en un minuto, como él habla, ¿no? Eso me encanta, eso me encanta. Pero entonces todo esto que estábamos mencionando, Marce, en un momento determinado nos debería hacer pensar que si en el día somos conscientes de la respiración, si establecemos por lo menos, yo le digo a mis pacientes, 3 minuticos de pausa en la mañana, al mediodía y en la noche, el cuerpo lo va a agradecer infinitamente, y es muy posible que esas apneas del sueño ya pasen de ser un factor meramente mecánico porque estás obeso, porque cualquier otra cosa, a que también empieces a regularlas y se disminuyan esos periodos de apneas. ¿No es así? Total, Alejo. La forma como respiramos en el día se refleja a la hora de dormir. O sea, si alguien viene a mí el tema del sueño y me dice, no, deme la clave para dormir mejor, yo le digo, tengo que enseñarte a que respires bien mientras estás despierto para que puedas regularte. El cuerpo solito lo puede hacer solito cuando está dormido. Y ahí hay dos cosas, la forma como respiramos y la tolerancia al CO2 para que tú puedas vivir y estar bien con flujos bajitos a la hora de dormir. Por ejemplo, hoy a mí se me alteró esa concentración del CO2 porque estoy viendo aquí a Liliana López, que es una grandísima persona, una mujer excepcional con la que ya hemos hecho algunos lives, y hoy me recordó que teníamos un live y Dios mío, yo no sé por qué, pero no lo habíamos conectado ahí en la agenda y me puso a acumular CO2. Entonces, ¿qué hacer en ese momento, más? ¿Qué hacer ahí cuando se te sube el CO2? Súper consciente del patrón correcto de hacerlo solo por la nariz. Es que cuando se nos sube mucho el CO2, inmediatamente usamos la boca. No, me quedo con la respiración solo nasal para darle más tiempo a la exhalación y relajarme. Pero cuando se me sube el CO2, lo primero que hace todo el mundo es, no, voy, me contengo, respiración nasal y abdominal. Excelente. Y te vas a regular. Excelente. Hay otra parte interesante, mira, los chinos hablan de que los órganos están acoplados. Alejo, espera, no te me ahí, sigue ahí que ibas a hablar de los chinos, pero antes de que empieces ahí, te quiero hablar de estas variaciones del corazón y Ajá. esos estados profundos de Bien, relajación, perfecto. Dale. para cerrar también como este tema de las ondas del cerebro. Rico, es que yo me voy emocionando. Entonces, cuando uno es capaz conscientemente de salir de ese estado beta a otras ondas más pausadas, gamma, delta, pasan unas sensaciones increíbles. Es que uno puede estar sentadito en un estado tan profundo de relajación que a uno le da incluso dificultad salir de ese estado. Claro. Y uno está energéticamente conectado a estos centros superiores y uno dice como, wow, no quiero salir de acá. Y si lo estás anclando, por ejemplo, una visualización, estás visualizando lo que quieres conseguir y a eso lo acompañas con una respiración pausada, súper lenta, uno dice como, wow, ¿qué es esto tan espectacular? Yo estoy aquí hablando, pues simulando, pero uno no habla porque uno está tan relajado que uno le cuesta levantar los brazos, y uno está súper conectado a esa energía, a esa película mental. Y también yo lo interpretaba como que en cada respiración mi sueño se va al universo. En cada exhalación le estoy diciendo al universo lo que yo quiero conseguir. En cada salida de aire, mi huellita y mi sueño va a ese plano que es el todo. Claro. Entonces son procesos súper lindos que uno puede practicar. Esto es muy importante. Con poca práctica es muy difícil alargar los tiempos. Por eso necesitamos entrenamiento respiratorio, entrenamiento en mejorar la flexibilidad de los músculos, mejorar la tolerancia al CO2, hacer ejercicios respiratorios que amplíen esos tiempos. Eso no pasa de un día para otro, se requiere entrenamiento respiratorio, pero entre mayor control tenemos de la respiración, lo podemos manipular esta mente para sacarla de esos estados beta, alerta, a esos estados muy meditativos, relajados completamente y emanar esa energía a todo lo que nos rodea. Mira lo que nos dice ahí Viviana Guzmán. Cuando se tiene ansiedad, la variabilidad es muy inestable y pueden aparecer arritmias. Sí,
pueden aparecer Sí. arritmias por trastornos respiratorios y por eso es tan fundamental. De hecho, lo primero que hace alguien cuando una persona llega con una taquicardia, por ejemplo, que se conoce como la taquicardia sinusal, es enseñarle a ese ser a que haga lo que se llama una maniobra de Valsalva, de eso hablaremos después, pero donde apretamos el abdomen un momento mientras inspiramos y eso normalmente empieza a frenar la frecuencia cardíaca y logra entrarnos otra vez en ese momento de armonía. Bueno, entonces vuelvo y retomo lo que te quería preguntar. Decía que desde el punto de vista de la medicina tradicional china, los órganos siempre están conectados por parejas, ¿sí? Por ejemplo, el riñón con la vejiga, por ejemplo, el vaso con el páncreas y, por ejemplo, el pulmón con el intestino grueso. Y resulta que es que no debe ser al azar, que muchas neuronas de las que están aquí también están en el intestino y también están en el corazón. En Y el por eso un corazón. pensamiento puede generar un acelere del corazón y puede hacer que también el intestino haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado, esa sincronía perfecta de la que estamos hablando hoy va a depender de un gran director de orquesta que en ese momento se llama respiración. Respiración. Y ahí podemos hablar un poquito de esa pausa. Entonces, hablamos que si yo quiero ampliar los tiempos, necesito práctica, flexibilidad, estirarme, para que cada vez lo pueda hacer mejor. Y uno empieza manejando los tiempos, como inhalo y como exhalo, y la pausa la hace como muy natural. O sea, como el cuerpo tiene una pausa natural, vas a hacerlo como el cuerpo está diseñado para hacerlo. Okay. Pero cuando uno también se entrena en mejorar la pausa, es un tema súper interesante, Alejo, porque es como yo puedo contenerme, yo puedo gestionarme, yo puedo tomar aire y disfrutar. Ahí me quedo conteniendo, conteniendo, conteniendo. Empieza mi diafragma a contraerse y puedo decirle, tranquilo, todo está bien, no pasa nada. Empieza mi corazón a pa, quiero aire, y yo puedo seguir diciéndole a la mente, tranquilos, no nos vamos a morir, todo está bien. Entonces, para mí la práctica de apneas es maravillosa porque es enseñarle a la mente a estar tranquila en medio de la incomodidad, porque la sensación de aire, de respirar, es el impulso más primitivo que tenemos, más primitivo que el alimento, más primitivo que el sexo. Si yo tengo dominio con ese estímulo tan primitivo, puedo dominar muchas cosas en mi pensamiento, en mi cuerpo, el dolor, modular la respuesta al dolor, que estos días me van a invitar a hablar de dolor. Es que, y no, entonces, Marce, nos enseñan a hacer un ejercicio para el dolor. Es que en general, esto no es como una pastilla que me tomé la pastilla, hice el ejercicio y me quitó el dolor. Yo me voy a modular desde el sistema nervioso para que responda mejor a lo que lo está estresando y puedo modular esas respuestas fisiológicas. Entonces esa pausa es muy linda, lejos, esa pausa respiratoria, si yo la entreno, si cada vez hago mejores tiempos, si cada vez disfruto más de hacer esas respiraciones pausadas, hay una respiración súper famosa que digamos es muy conocida, es la respiración de la caja, y es que hago pausas al final de cada fase respiratoria, tomo el aire, sostengo, boto el aire, sostengo, que me están pidiendo por acá muchos ejercicios respiratorios, hacer cajitas con la respiración, permite que yo entrene todo lo que estamos hablando, tomar el aire, sostener, exhalar y poder generar una conexión mucho más profunda con el estado interno, mental, pensamientos, emociones y permitir esa autorregulación y esos estados de balance. Por eso tantas técnicas de respiración o de yoga hacen énfasis precisamente en la respiración. Por aquí había una pregunta que alguien estaba haciendo. Bueno, y si yo vivo en un ambiente repleto de ruido, ¿puedo hacer esto? Sí. Y precisamente la importancia del yoga y la respiración radican en eso, en que tú aprendes a aislar el ruido externo de las emociones y de todo lo que están percibiendo tus órganos de los sentidos y vuelves y te centras, te alineas y haces que la vida sea vivida en ese instante, en ese eterno presente. Vivir en el eterno presente es absolutamente fascinante, pero además es sinónimo de alegría, es sinónimo de armonía, de paz, de equilibrio,
de confianza, de todas estas emociones derivadas del amor. Y no debe ser al azar que ese puntica que ya dijiste que toca del corazón, la zona de la base del diafragma, entonces eso no puede ser al azar que esté ahí. A mí es que eso me parece absolutamente fascinante. Marce, Fascinante. yo tengo que hacer lo que la gente nos está pidiendo y voy a poner a desactivar los comentarios en este momento porque me van a pedir, bueno, enséñanos al menos un ejercicio respiratorio para volver otra vez a armonizarnos un poco y que podamos practicar en el día a día. Les cuento que yo ya estuve en el taller de Marce alguna vez, me encantó, fascinante, se lo recomiendo muchísimo porque es realmente fascinante y además uno, imagínense, yo como médico caí en cuenta de muchísimas cosas que a veces nos pasamos por alto y que alguien como Marce que está ocupada de todo esto se da cuenta. Y entonces me ponía a hacer un ejercicio donde yo decía, literalmente, pucha, me quedé aquí sin oxígeno y ese sistema de alarma se respiraba, ¡ay, no puedo! Pero por eso te digo yo, qué rico que nos enseñaras unos tipsitos para aprender a respirar en el día. Alejito, antes de, quiero como complementar esta respuesta que le diste a la persona cuando yo tengo mucho ruido, ¿cómo hago para Sí, concentrarme? Y es que esa es la verdadera maestría. Es muy fácil encontrar la calma en un claro. bosque tranquilo, pues ahí está súper fácil. La verdadera maestría es encontrar la calma en medio del caos, Sí. encontrar la calma en medio del ruido. Entonces, es como afuera no hay que cambiar nada, nada, absolutamente nada. Es como yo respondo a lo que hay afuera. Entonces, es más, en esas situaciones donde hay tanto caos afuera, donde hay tanto ruido afuera, soy yo la que tengo que hacer silencio, y contenerme, respirar y sentirme, cerrar los ojos y mirar hacia adentro y decir, todo está bien. Si yo estoy Muy bien. conmigo, todo está bien. Y bueno, para dar estos, que hoy estoy botada. Hoy les voy a soltar dos herramientas muy lindas de respiración. En otros slides hemos dado otras herramientas. Y hoy vamos a complementar que antes habíamos visto un 5-5 para bajar ese ritmo respiratorio de normalmente a lo que hoy llevamos 18, 16 por minuto, bajarlo a 6 por minuto, que casi todo el mundo puede hacerlo sin mucho entrenamiento, y es que inhalo contando 5 segundos y exhalo contando 5 segundos. Por ahí me estaban preguntando como cómo respirar correctamente, lo hemos visto antes, pero hagamos un recorderis rápido. Y es respirar desde el abdomen. Cuando tomo el aire, sale el abdomen. Cuando boto el aire, entra el abdomen. Yo lo estoy exagerando pues para que me puedan mirar, pero es un movimiento incluso muy sutil en el que yo puedo entrar en estados de calma a través de ese movimiento sutil desde mi abdomen. Intentar no generar actividad de la parte superior. Esto se Ok. llama como volumen corriente. Mi volumen corriente está definido por el movimiento diafragmático. Cuando necesito utilizar yo todo el resto de mi musculatura respiratoria, si aumento el esfuerzo físico y requiero mayor cantidad de oxígeno, pero en estados tranquilos, el diafragma es suficiente para darme el volumen de aire en un estado de calma y tranquilidad. Entonces, respiración abdominal, el más sencillito de hacer es el 5-5. Perfecto. Pero aquí le vamos a complementar otra cosita porque hablamos de muchas cosas y enlazar todo lo que dijimos en esta conversación, y es que formen un triangulito con la respiración. Inhalo, sostengo y exhalo. ¿De qué dependen los tiempos? De la práctica que cada uno tenga. Marce, yo apenas empecé, no tengo ni idea cómo hacerlo. Entonces posiblemente no seas capaz de hacer tiempos muy largos, arranca en 4. Tomas el aire contando 4, sostienes contando 4 y exhalas contando 4. Marce, lo sé hacer súper bien, ya puedo hacer el 4, subes a 5, inhalas contando 5, sostienes en 5 y exhalas en 5. Y vas aumentando esos tiempos, y vas aumentando esos tiempos, y vas aumentando tu concentración con la respiración. Y te vas a dar cuenta que entre más espacio le des a ese ciclo respiratorio, más te relajas y empiezas a sentir como, ay, yo me quiero quedar acá todo el tiempo porque hasta le da a uno dificultad mover los Claro, brazos o salir de ese estado claro. tan profundo de relajación. Entonces me quedo con esos dos, recordar ese 5-5 que todos empezamos por ahí, y luego hacer el triangulito. Marce, súper bien con el triángulo, entonces listo, arranquemos a hacer cajitas.
Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo. Y cada vez cajas más grandes y cada vez cajas más grandes. Y finalmente voy a cerrar con esta. Aquí yo les digo, hoy estoy botada pues porque es que Alejo me emociona. Y 224 personas acá me emocionan muchísimo más. Y es de entrenamiento y de práctica lograr hacer una respiración por minuto. Inhalo en 20 segundos, sostengo en 20 segundos y exhalo en 20 segundos. ¿Lo puede hacer todo el mundo? No. Si una persona no está Claro, entrenada, hay que entrenarse. le va a causar mucha dificultad, pero el entrenamiento y la práctica diaria te permite alargar esos tiempos y gestionar tanto tu cuerpo que puedes lograr hacerlo. Espérame un minutico, Marce, porque es que esto me parece demasiado interesante. Tú estás haciendo ese triangulito, entonces. Inhalo, sostengo y exhalo. Exhalo. Cuando yo hago ese movimiento, fíjese que estoy tocando el plexo solar que me diferencia o que me separa esa parte del abdomen. Estoy haciendo esto, mira. Inhalo, llego hasta acá, sostengo y estoy rompiendo la barrera clavicular y de nuevo desciendo. Eso me parece fascinante porque eso es conectar, tan hermosa. Eso es conectar ese diafragma, ese plexo solar, con esto que vamos a romper, que se llama la barrera clavicular, para conectarnos con la conciencia. Entonces, fíjense la importancia que esto tiene, lo que nos está diciendo Marx en este momento. Mira, lo estás haciendo ahí en este momento. Cuando estás haciendo eso, estamos precisamente reformulándonos la manera de volver a conquistar ese polo neurosensorial. Es decir, que si logramos recuperar la pausa manejada desde el pulmón y que eso a su vez nos regula el ritmo cardíaco, el gran oscilador maestro de nuestro cuerpo, entonces en ese momento lo que estamos estableciendo ya es una conexión, casi que el preámbulo al desarrollo de nuestra capacidad de pensar de manera serena, tranquila, calmada y no simplemente quedándonos en la forma reactiva que tocaba el tallo cerebral. Lo que estamos haciendo es poner a respirar a todo el cerebro y no son simplemente a esa partecita del tallo cerebral. Me parece fascinante estas cosas que vamos descubriendo, Marce, en el camino, porque es que yo creo que esto ya nos está contando una cantidad de cosas fantásticas. Alejo, yo le voy a decir aquí delante de 230 personas que te amo con lo que acabas de explicar. Wow, wow, o sea, darle esa interpretación de cómo puedo elevar esta barrera clavicular y expandirme y dejar esos miedos que están por aquí atorados, que están por acá frenándome la vida y fluir con lo que llega y manifestar que esto lo van a hablar mucho con Jaiber y es todo, pues a mí me encanta todo el contenido de Hyber y es todo se crea en la mente, el dinero se crea en la mente, entonces esa mente sin límites necesita de un buen director y sin duda es la Qué respiración. bien. Así que yo estoy feliz de esto que hoy compartimos acá. Mira, cuando hicimos el live con Hyber la semana pasada, fue una cosa muy curiosa, porque yo mencioné que el martes 31 voy a hacer la charla que acostumbro a hacer en Square. Pero en un momento dado, como que nos sincronizamos de tal manera que Hyber dijo, yo quiero estar ahí. Entonces le dije, pues hagámoslo juntos. Y mira que resulta en un live esto, ni siquiera lo mencionamos, apenas lo puse en las historias, tú ves que normalmente yo hago unas invitaciones, pero ni siquiera hubo necesidad de mencionarlo cuando ya están agotadas por completo las entradas y estamos antes tratando de ver la forma en que podamos retransmitir eso vía streaming, pues para mucha gente que se quedó por fuera, porque en verdad se llenaron los cupos en un segundo, pero esto hizo precisamente que nosotros nos sintonizáramos en un momento determinado. Y obviamente me pregunto yo, cuando respiramos de esa manera lenta, rítmica, profunda y pausada, ¿cómo nos estamos conectando nosotros de verdad como seres humanos y cómo ya dejamos de identificar las diferencias para encontrarnos en aquello que confluimos y hacemos esto que acabaste de hacer? Es que, no me digas que esto no es fascinante, Marce, por Dios. Hermosísimo, Alejo. Y aquí recuerdo un post que yo hice hace algunos días, y es que cuando nos sincronizamos las respiraciones, empiezan a comunicarse los corazones. Sí, Entonces eso funciona
en cualquier parte donde estemos, en una Claro. reunión de trabajo, en una conversación con nuestra pareja, en una reunión de amigos. Cuando sincronizamos la respiración, comienzan a comunicarse los corazones. Ahorita empezamos la semana pasada un club de lectura muy bello y yo siempre arranco, conectémonos a la respiración abdominal, lenta, consciente, para que de aquí salga la información que cada alma necesita. Entonces, no, esto es Marce, maravilloso y me quedo como con esa frase. ni creas que te me vas a despedir todavía porque te tengo que hacer una pregunta muy importante. Por estos días fue un paciente que de verdad me impactó. Es un paciente que manejando lo que se conocen como ejercicios hipopresivos, Ujú. pues ha hecho una cantidad de mejoras en su estado físico que a mí de verdad me impactó. ¿Qué nos puedes decir de esos ejercicios hipopresivos? Yo le veo muchos beneficios a la técnica, porque Expliquémosle a la gente qué es eso, pues primero que todo, porque de pronto nos quedamos ahí en el aire, ¿no? mira, lo que busco un hipopresivo es que yo, después de una exhalación completa, yo boto todo el aire de mi pulmón para dejarlo en una presión más bajita, casi que negativa, y sin aire adentro, hago una expansión de mis costillas. Por eso se llama hipopresivo, Y porque escondo el yo abdomen. boto todo el aire y hago una expansión costal, llevo mi abdomen adentro. Me van a poner aquí a mostrar. ¡Qué maravilla! Excelente. Bueno, tan, tan, tan. Aquí se van a aumentar los seguidores en este momento. Entonces, lo que yo hago es, tomo una respiración, Sí. boto todo el aire, boto, pero no puedo hablar. Observen cómo se entra ese abdomen en excavación, que esa es la parte fascinante. Miren eso. Observen esto, todo lo que logra Marce hacer este movimiento. Y ahora sí dejémosla respirar. Entonces hago un movimiento expansivo de mis costillas y les voy a decir entonces, mejora la capacidad respiratoria, mejora el tránsito intestinal, mejora la depuración de toxinas, mejora mis tiempos de apnea. Entonces es un ejercicio súper completo respiratorio que involucra pues muchos conocimientos. Incluso mejora el desempeño sexual. Ahí lo van a empezar a Claro, practicar todos. claro, claro, porque cuando yo subo mi diafragma, lo llevo hacia adentro, él está conectado, ligado a todo el piso pélvico, entonces este piso pélvico empieza a tener más tono, más sensibilidad, empiezo también como a gobernar ese centro energético inferior y uno sin duda pues disfruta más de la sexualidad, de un orgasmo, de esa comunicación con el otro, bueno, que ni siquiera tiene que ser eh, muy, no sé, de mucho esfuerzo físico, puede ser muy Ujú. sutil, puede ser muy suave, puede ser muy amoroso, muy cariñoso, y así lograr una sexualidad consciente, plena, amorosa, bueno, entonces Estoy súper esta es feliz. otro live, que luego Otro podemos live. hablar Es que ese es de el problema, que respiración. cuando hacemos lives con Marcela, ella hace como el cuentecito de las mil y una noches para que esta historia tenga que continuar. Pero yo feliz de la vida. Miren, quiero cerrar con una cosa y de pronto para muchos de los que están aquí conectados, que lograron inscribirse en la charla presencial, y les queremos pedir un favor, me da pena decir esto aquí, Marce, mientras voy cerrando, pero es que no se me puede olvidar esto, que me lo encargaron mucho, porque vamos a tratar de que la gente que asista presencial, esto tenga una especie de connotación social también, y decidimos que los que vayan Canta. presenciales, ustedes saben que yo nunca cobro por ese tipo de charlas, pero alguien me sugirió, por favor, hagamos que la gente se comprometa con donar un kit escolar para muchos niños que en este momento necesitan de esa colaboración, y lo Me único que yo les encanta. voy a pedir es que ese día, hoy me hicieron creo que la cotización, esta gente que está organizando, creo que cada kit escolar vale como 22.000 pesos. Entonces, lo que le voy a pedir a la gente que asiste y que se va a Me beneficiar de esa encanta. información que vamos a tener con Hyber el próximo 31, donde vamos a hablar de cerebro y finanzas, que la gente haga ese donativo, 22.000 pesitos, para que le demos un kit escolar a otro niño. O sea, y esto lo van a manejar ellos, yo no me quiero meter con platas, así que ni siquiera me pregunten, vamos a después decirles cómo consignan eso, porque no tengo ni idea. Bueno, Marce,
Tú no te O sea, imaginas. yo estoy Me feliz, yo estoy encanta. feliz de todos estos comentarios, de todos estos corazones. O sea, de verdad, los mejores lives que yo he hecho son con Alejandro Posada. O sea, yo no sé, él saca lo mejor de mí, sin dudarlo. O sea, es Es, una cosa espectacular, Estoy que me lo espectacular. creo, estoy que me lo creo porque varios de los invitados a los que estoy trayendo, entonces después las esposas o los compañeros me cuentan, mira, son los mejores lives, ya me estoy hasta creyendo el rol de periodista yo, pero bueno, de todas formas nos lo gozamos. Yo creo que aquí lo que hay es pasión, Marce, ganas de llevarle a la gente conocimientos y por eso agradezco infinitamente tu generosidad para contarnos todas estas cosas que tú has trabajado tan bellamente y que yo sé que no se pueden quedar ahí. Mucha gente merece conocer todo esto, por eso estos lives quedan ahí colgados en el Instagram, en YouTube, a través del canal de Alejandro Posada, y este específicamente va a quedar en los dos portales, tanto en el de Marce como en el mío, porque te va a poner como colaboradora y que mucha gente más de verdad se beneficie. Le estamos apostando nosotros a seguir desarrollando conciencias, a seguir elevando frecuencias, a seguir soñando, a seguir contándonos tantas cosas maravillosas que tenemos Alejo, por a seguir compartir. sanándonos, a seguir sanándonos. Tal cual, A vivir tal sin cual. miedo, a vivir felices, a vivir agradecidos. Bueno, aquí voy a contar y voy a adelantar que vamos a hacer un live con una super invitada desde México para hablar de gratitud. Todavía no tenemos una fecha, pero pues ya está ahí la comunicación. Entonces, luego compartiremos la invitación para hablar de gratitud y todo lo que químicamente sucede en el cuerpo cuando aprendemos a agradecer. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, a ver. A ver, Alejito, ya estás más que planillado, planillado para ese momento. Qué rico, qué rico. En esa ocasión, imagínense, ya empezamos mostrando barrigas y en esa ocasión vamos a hacer un trío. Esto se complicó. Bravo. Bueno, Marce, te mando un Alejito, abrazote gigante. Quedan las puertas abiertas para que sigamos encontrándonos con toda esta cantidad de cosas maravillosas que nos comparten. Esto siempre queda empezado, pero ese es el secreto. Que nos dejan ganitas, que nos dejan ganas de verdad de seguir aportando conocimientos y recibiendo tantos y gozando, sobre todo disfrutando de estos momentos. Así que no, mil gracias, muchas gracias a a toda la gente que se ti conectó. y a todos. O sea, 200 personas acá, qué felicidad arrancar un lunes así. Gracias, Alejo, por esta invitación. Te amo infinitamente. Gracias por todo lo que haces. Y bueno, Dale, amor. me sigues invitando por acá. Claro que sí. Un abrazote Un gigante. abracito. Chao, chao. Chao, chao.